el ingeniero este nos pidió que nos vayamos a 900 MHz, que es el siguiente paso. Diseñamos todo, armamos todo, y a la hora de pagar esas placas, el patrocinador nos dijo, no puedo pagar esa plata, y entonces, bueno, tuvimos que resolver todo de otra forma, porque, bueno, no, habíamos comprado unos micros de Austria, que estaban muy chetos, pero soldarlos creo que salía como 1.500 pesos en el 2016. Sigamos, perdón. Bueno, este sería como el cálculo para medir el ancho de banda. Eh, una de las formas de medir el ancho de banda para señales fuertes. Y pasamos a señal débil, que es cuando la señal no exige tanto al amplificador, entonces se pueden medir otras cosas. Por ejemplo, ahora no se mide la velocidad de crecimiento, sino que se puede medir el tiempo de crecimiento. 900 MHz para un proyecto no es tan imposible, Luciano, ¿eh? No hay que dejar de pensar en que es imposible o no. ¿Es más difícil? Puede ser, pero imposible no. Es más, hay varios lugares en los que ya hoy se pueden realizar mediciones de ese tipo. Eh, ¿Por qué creen ustedes que para señal débil se mide el tiempo y para señales fuertes se mide la velocidad? por la magnitud de los valores. Un poquito más explayado. Está bien. Y a su vez, para señales fuertes, no es lo mismo medir 15 voltios que medir 5 voltios, que medir 1 voltio. Entonces, el tiempo de crecimiento obviamente va a verse afectado si la tensión es más alta o no. Y después, bueno, la respuesta en frecuencias, que obviamente para señal débil, eh, eso creo que ya lo han visto, que el ancho de banda depende linealmente de la ganancia, ¿no? A mayor ganancia es menor el ancho de banda. Bueno, esta es la forma de calcular el tiempo de crecimiento. De vuelta es del 10 al 90%, pero solo se calcula el tiempo. No como vimos anteriormente que se calculaba el tiempo, la variación del tiempo, de la tensión sobre la variación del tiempo. Eh, a su vez, la respuesta en frecuencia es cuando empieza a caer en 3 dB. Esto se representa en un bode, que esto lo han visto en su materia preferida del año pasado. Manejo de bodes, manejo eh, de frecuencias. En fin. Después, esta sería como la diferencia entre respuesta en frecuencia y el ancho de banda a máxima potencia. Como ven, acá se ve que en una ganancia unitaria, esto puede llegar a mucho más, y a mayor potencia es menor el ancho de banda. Después pasamos a componentes lógicos. Esto lo ven más que nada en técnicas 1, si no me equivoco. Eh, Los componentes lógicos se caracterizan a partir de voltajes y corrientes de salida y entrada, y el tema de los tiempos. Eh, por ejemplo, una pregunta del cuestionario puede ser ¿cuál es el valor de máxima tensión de entrada de tal componente? Obviamente los componentes son los que más a mano están. Ustedes deberían buscar en Google la hoja de datos de ese componente y escribir ese dato, por ejemplo. Otra pregunta puede ser unir el famoso unir con flechas. De un lado va a estar B o H mínimo y del otro lado tienen que elegir qué palabra es. O, por ejemplo, esta imagen que se ve acá en la figura, y a partir de ahí ustedes tienen que acomodar los textos, por ejemplo, como para que se vayan dando una idea de cuáles son las preguntas que hay.
voltaje de salida, voltaje de entrada de las compuertas lógicas. Ustedes probablemente alguna vez, bueno, eso también lo hacían en aplicados, el tema del acondicionamiento de señal. Ustedes para acondicionar una señal, ustedes tienen que saber de qué tensión les viene, de qué corriente les viene, y a partir de ahí ustedes pueden diseñar eh, sus etapas digitales, ¿no? No pueden, si están manejando, no sé, no, 100 miliamperes o algo alto, no pueden poner un componente que maneje nanoamperes a su entrada, ¿no? Exagerándolo, pero estos datos sirven para eso. Así como hay corrientes, así como hay tensiones, hay corrientes. El tema de los tiempos, eh, el tiempo, cuánto demora en subir la señal, cuánto demora en bajar y cuánto tarda dentro de esta compuerta lógica. Muchas veces ustedes van a tener que poner muchas compuertas en serie, supongamos. O no sé si muchas veces, hoy capaz con un micro o con un FPGA resuelven todo eso, pero por ahí económicamente no les rinde poner un FPGA y tienen que poner 3 o 4 compuertas lógicas. Entonces, ese retardo empieza a tener mucho más consecuencias en el diseño del circuito. Luego, vamos a lo que es el circuito de medición. Y una de las cosas que recalcaron en las expectativas de este año fue el tema de que pongamos ejemplos de trabajos que se hacen con esto. Y uno de los trabajos que se me viene a la mente con todo esto es el tema de testing. Y vamos con una encuesta. Es nuevo ese, no sabía que se podía hacer encuesta por Zoom, profe. Acaba de delatarse que entró tarde, porque es la tercera encuesta que hacemos hoy. Profe, sí, yo entré tarde, salgo del trabajo y me conecto cuando pueda. No, lo cargo, no se lo tome mal. No, está Pero bien. sí, el año pasado encontré esto porque nosotros, la UTN nos paga el Zoom y tiene varias opciones, un poco más, para poner un poco de dinamismo, ¿no? Y, y bueno, no sé si a usted le gusta hacer encuestas, pero sí, Julián, hicimos 2 encuestas. Una, bueno, a Julián y a Facundo. La primera encuesta era si se había entendido algo o si entendía lo que se buscaba con el práctico final. Y, y la otra era si habían entendido el tema de la regularidad y ¿cómo se llama? Y la promoción de la materia. Esas eran las encuestas. Y bueno, acá vemos. Ah, cierto, perdón. Ahí está, ahí comparto los resultados. Bueno, ¿qué es el texting? ¿Alguno de los 14 que puso sí nos puede comentar? Bueno, yo no todo el tiempo, pero en el trabajo me encargo muchas veces de hacer pruebas sobre circuitos propuestos para reemplazar componentes por otros de otra marca o por otros más baratos, vamos a ser sinceros, por una cuestión de costos en el momento de producción. Entonces uno muchas veces tiene que establecer una serie de pruebas de qué es lo que quiere probar y qué quiere lograr con el componente bajo ensayo. Por ejemplo, su comportamiento a diferentes tensiones de entrada o a respuestas a temperatura, muy común. O sea, es Excelente, básico Facundo. como su nombre lo indica, implica justamente testear, hacer pruebas sobre la calidad o la eficiencia que puede ser un componente de un circuito o incluso de un código. O sea, Básicamente, el testing es muy general, digamos, pero puede básicamente. especificarse. También consiste en simulación, también es muy importante la simulación para probar lo que uno está haciendo. No es solamente que uno va a los bifes a montar algo sin saber lo que si va a funcionar. Y la idea es encontrar errores en el diseño o en el proyecto, qué es lo que está andando mal o lo que puede andar mal. Excelente los tres. Eh, Creo que testear no existiría, podríamos usar ensayar como único comentario. Y hay de todo. Hoy en día, hoy se consigue mucho trabajo de software testing, por ejemplo. Eh, También, yendo un poco más a algo
parece más simple, pero por ejemplo, hay muchas empresas también que te pagan para que vos ensayes o hagas testing sobre videojuegos, por ejemplo. Después, por ejemplo, es una parte muy importante el tema de los ensayos a la hora de... Ah, perdón, pensé que ibas a decir algo. Pero no quería interrumpir, por eso... bueno, pero Sí, sí, no, interrumpe. No, que se me vino a la cabeza, por ejemplo, el ensayo de la compatibilidad electromagnética, que se hacen también, acá también en Córdoba se hacen, en los equipos. Es importante. Excelente, sí. Es una unidad que la vamos a ver en un Sí, poco. yo sabía, pero no lo tenía en mente hasta ahora cuando justo dijo una palabra ahí de ensayos, sí me acordé. No, pero excelente que saque los temas. Duham, levantó la mano. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien. No, que también quería acotar, por ejemplo, que no solo es la empresa, sino también, por ejemplo, yo estoy trabajando en una pasantía y nosotros debemos llevar, por ejemplo, nuestro producto a testear, a ensayar para conseguir los, digamos, los certificados de, por ejemplo, buenas prácticas de procesos o cuando se necesitan ser productos médicos. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la empresa en la que usted estaba haciendo la pasantía, perdón? Caecus Lab. Hacemos Creo que ya. lentes Sí, creo que ya me lo había inteligentes dicho. para... Sí, ya lo tengo para anotado. Ya lo tengo anotado. Gracias, perdón. Sí, yo por ejemplo trabajo también en la parte de testing de Inphi, testing eléctrico, en la cual también agarra una empresa, le compra el chip y dice necesitamos, le vamos a comprar este chip si cumple estos requisitos. Supongamos, no sé, que pueda trabajar a menos 50 grados, para exagerar. Entonces, nosotros tenemos que hacer ensayos de menos 50 grados en los que se puede utilizar eso. Pero a su vez, yendo un poco más a lo que es este cuestionario, esta guía, nosotros muchas veces también las empresas estas, Texas Instrument, Analog Device, todos los que te venden los amplificadores operacionales, las compuertas lógicas, tienen ellos mismos bancos de pruebas o circuitos para realizar estas pruebas al por mayor, ¿no? Hay máquinas que sensan varios chips al mismo tiempo, no es una tarea manual ni artesanal, pero lo que te dicen ellos es, que eso también es otra cosa que vamos a puntualizar mucho en medios electrónicas, te dicen, nosotros este LM741 maneja una corriente de 10 nanoamperes a la entrada bajo estas condiciones. Por ejemplo, este es un circuito de emisión de Analog Devices, entonces ellos te aclaran que con estos valores es que se logra ese resultado. Porque no es lo mismo que ustedes, estas resistencias de 100 ohms, sean de 1K, sean de 50 ohms, los resultados posiblemente sean distintos, posiblemente no, pero ellos se aseguran, se atajan, aclarando bajo qué condiciones hicieron los ensayos. Al igual que cualquier empresa de por acá que venda un producto, va a decir, nosotros, este producto anda, no sé, a 220, con tal corriente, con tal enchufe, con un estabilizador, sin un estabilizador, sin un microondas al lado funcionando, por ejemplo, o cosas por el estilo. Entonces, a futuro, a mí la verdad que el tema de los ensayos, por ejemplo, durante la maestría en CONAE, también fue algo que me interesó mucho. El tema, a mí especialmente me gustaba mucho el laboratorio de la Facu, pasar muchas horas ahí, estar jugando con los instrumentos, tanto con generadores, con osciloscopios, con etcétera. Entonces, el tema de ensayos, en los cuales uno usa muchos instrumentos, es como algo que me parece muy lindo. Y a su vez, también otro detalle es que, salvo ustedes el año pasado, y esperemos que esto se termine pronto, ustedes en tercer año me imagino que utilizaron osciloscopios, y me imagino que utilizaron, ¿alguno me quiere recordar si era CPLD o FPGA en técnicas 1? Ambas. Ambas, voy a elegir.
Sí, sí, las dos. Porque hay dos Bien. kits y podés hacer tu práctica en el CPL o en el FPGA, tranquilamente. Ah, genial. Bueno, entonces ustedes han usado instrumentos. Ustedes capaz les faltaría la cancha o más tiempo que no usaron el año pasado, pero me imagino que a la hora de la tesis ustedes van a utilizar muchos instrumentos. Y eso después, más allá de que ustedes digan, no, la verdad que me falta, a la hora de buscar trabajo, ustedes presentando que llevan 5 años de ingeniería electrónica, muy probablemente los tomen porque ustedes saben usar un osciloscopio, saben usar un generador. Capaz, ¿podrían saberlo más? Sí, pero no hay problemas en los cuales ustedes no pueden resolver con un rato de mirar el osciloscopio. Entonces, volviendo al cuestionario, eh, va a haber preguntas sobre, por ejemplo, con este circuito, ¿qué mediciones se puede realizar? Esas respuestas están en la guía. Este es otro circuito de analog devices. Este es un circuito de otra marca, de Intersil. Este es otro de Texas Instrument. Y bueno, permiso. Bien. Después, por ejemplo, hay algunas preguntas que van a estar. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve el PDF? Sí, profe. Sí. Genial. Bueno, entonces, de vuelta, la recomendación es que ustedes tengan leído esta guía para ustedes saber dónde buscar la información que les pregunte. Por ejemplo, otras preguntas. No lo estoy encontrando. Acá está. Otras preguntas que hay varias son fuentes típicas de error, ¿no? ¿A qué se deben las fuentes típicas de error? Porque, por ejemplo, así como Texas Instruments te vende un integrado y te dice esto funciona bajo estas condiciones, también te dice, bueno, si tiene problemas, puede llegar a ser por alguna de estas cosas. Y entonces, por ejemplo, si hay corrientes de fuga, ustedes deberían revisar la fuente de alimentación. No sé si les pasó en tercero o a los que ya habían cursado algunas materias de cuarto. En el laboratorio había veces que en un banco de trabajo no te funcionaba una placa, mientras que en el banco de al lado sí. Eso es debido a los ruidos que suele meter la fuente de alimentación, el tema de las pistas de control, el tema del soldado, por ejemplo. El soldado afecta un poco más a las fuentes de fuerzas electromotrices. O las conexiones entre placas, eso, los cablecitos. Capaz que ustedes no le dieron mucha importancia al cable que conectaba la tensión y ese cable está fallado, entonces empiezan como a aparecer esos problemas. Nada, de vuelta, recalcar que tengan leída, no, por lo menos para saber a dónde ir a buscar la información a la hora del cuestionario. Y el formato de evaluación, para que quede claro, lo dejo acá. Para los que llegaron un poco tarde o no les andaba el audio, se realizará un cuestionario en aula virtual. ¿Está compartiendo ahí o solo se comparte el PDF? Estoy ahora en el aula virtual. El Solo el PDF. 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 Bien, bien, gracias. Bien, entonces, les va a aparecer algo así. Esto hoy en día no está mostrado a los estudiantes, como se ve ahí abajo. Va a aparecer el cuestionario TP número 1 del 2021. En los cuales ustedes van a poder ingresar. ¿A ustedes qué prefieren? Ya que ustedes ya han rendido bastante con esto, ¿que se vean todas las preguntas en una hoja o que se recorran? Y vamos con la encuesta. Todos en una hoja, profe, creo. Vamos a hacer una encuesta mejor y ahí lo resolvemos. ¿No hay una opción indistinta? Sí, podemos hacer esa opción indistinta también. Digamos, que sean continuas se refiere a que sea una pregunta y se cambia de página. Claro, continua sería, por ejemplo, si son 5 preguntas, ustedes scrollean para abajo y ven las 5 preguntas. Claro, ahí sería más o menos lo mismo, profe, pero siempre que se pueda volver a una pregunta anterior, en todo caso. Bien. Sí, por ahí el problema de que estén todas en continuo, en un scroll,
es que si son demasiadas las preguntas y las opciones y también hay varias imágenes, se puede volver confuso. Bueno, vamos con las encuestas. Para aquellos que no hicieron las primeras dos. Bien, pero lo importante es que sepan dónde buscarlos. Va a estar en caracterización de componentes electrónicos. Probablemente les mando un mail recordándoles todo esto el día martes. Y bien. Ganó la opción se ven todas juntas. Entonces, por lo menos este cuestionario lo vamos a hacer así. Después se puede volver a hablar del tema. La única diferencia es que ahí me imagino que están viendo, scrollear para abajo, ven todas las preguntas. Nada. Eso. Participantes, chat. Ahí está. Bueno, creo que no tengo más nada para la clase de hoy. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien le quedó alguna duda? Sí, además del cuestionario, ¿va a haber algún tipo de coloquio del trabajo práctico? Cuando decís coloquio, no. Evaluación, más bien. Sí. La evaluación es el cuestionario. Ah, perfecto. Con eso ya queda cerrado, digamos, el cuestionario. No, o sea, el trabajo Claro, práctico, digo. el práctico 1 sería la lectura de esa guía, un poco de repaso, y el tema de responder bien las preguntas del cuestionario. O sea, bueno, para aquellos que no estuvieron al principio, o no sé en qué momento lo dije exactamente, pero yo voy a estar ese tiempo de que dure el cuestionario, voy a estar atento al mail, o sea, cualquier duda que tengan, mándenla por mail, yo la respondo al instante. Cualquier problema técnico que suceda, porque puede suceder, hubo una vez durante un cuestionario que se cayó el aula virtual durante todo el día, puede suceder. Entonces, ¿le podemos hablar por mensajes de aula virtual? Yo preferiría que no. Para mí no es tan fácil. Si me mandan un mail, me parece más fácil para responder y me puedo explayar un poco más, Profe, puedo agregar a mí imágenes y se esas cosas. a mí se me cortó por un segundo. ¿Qué preferiría usted? Ahí justo se me corta. Que me manden mail al mail. Si no lo tienen, lo vuelvo a escribir acá en el chat. Bien, ese es el mail al que me gustaría que me manden. Después, llegado el caso que no puedan, bueno, me quedo conectado al aula virtual por las dudas. A ver si me faltó algo. ¿Está el estudiante que la semana pasada me recomendó la plataforma de Carlos Centeno para trabajo final? Yo le pregunté a Carlos y no sabía bien de qué le hablaba. Rubén Hipóliti creo que fue el que le recomendó. Ah, bien, gracias. Creo que no estaba hoy, ¿no? Bueno. Si a alguien no le llegó un mail de medidas electrónicas hoy, por favor. ¿No le funciona? Bien. Si a alguien no le llegó el mail hoy de medidas electrónicas 2 es porque no tengo su mail. Así que escríbalo acá por el chat. David no tenía tu mail, ahí lo agendo. Y Luciano Campos tampoco. Campos, Luciano, sí estabas. No sé por qué no te habrá llegado.
Revisé la casilla de entrada justo antes que empezara la clase y no tenía nada, por eso. Pero lo tengo, a ver. Sí, campos.luciano.javier, ¿no? Sí, @gmail. Yo lo tengo ese así. mismo. ¿No te habrá entrado en spam? Por esas cosas de la vida. No, no tengo nada ni en spam ni en la bandeja de entrada. Estoy revisando ahora. Qué bacana. Bueno. Ignacio Buto, no te tengo inscripto, ¿puede ser? No, Capaz que profe, charlamos. porque aún estoy tramitando el tema del trámite de pase Sí, y, me dijiste. Me y bueno, dijiste. esta semana supuestamente Pásame se regulariza tu mi situación. legajo, tu legajo S94103 Sí, es y tu nombre completo sería Buto. Ignacio. ¿Nada más? Vamos. Bien, listo, ya está en la lista de mails. Rubén Hipóliti, ahí te agrego. Mm, ¿Tampoco está inscrito, Rubén? ¿Puede ser? Ah, cierto que no tiene micrófono. Yo no lo veo. ¿Usted si entra a autogestión está inscrito? Mira, igual yo lo puedo matricular. Si hay alguien que no ha podido ingresar al aula virtual, yo lo puedo matricular. ¿Me pasa su legajo, Rubén? ¿8634? ¿Nos falta algún número? A ver. ¿5R1 o 5R2? Profe, ¿no vamos a ver nada más hoy? Ah, no. No. Ya pensé que les había ido dado el si quieren ir, se pueden ir. 5R2. Bien. Chao, profe. Chao, suerte. Buenas tardes. Usted Rubén, qué desee, ¿no?